Toronto, Canadá. Era el amanecer del 2 de noviembre de 1991, de lo que se presagiaba sería un día gélido y nublado, típico de la temporada de otoño. Un Boeing 767 de la hoy desaparecida Canadian Airlines, procedente de la Ciudad de México, aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, Canadá, con alrededor de 300 pasajeros. Entre ellos, nos encontrábamos dos amigos recién egresados de la universidad, quienes apenas rebasábamos los 20 años de edad. Del aeropuerto, ubicado en la localidad conurbada de Mississauga, nos dirigimos a la ciudad de Toronto, para lo cual abordamos un autobús, que en aquel tiempo era el principal medio de transporte público entre ambos destinos. En el trayecto, de unos 32 kilómetros de distancia, mi amigo y yo observábamos hacia el exterior con gran interés, con el ansia de todo saber, como reza la estrofa de una famosa canción de Pablo Milanés. Los dos jóvenes éramos presa de una emoción difícil de describir, pues aquel era nuestro primer viaje al extranjero. En la radio del autobús se escuchaba la música de la época, que después de esa experiencia, ninguno de nosotros podría dejar de recordar. Llegamos a la estación Islington del metro, que en ese tiempo era la última de la línea 2, en su extremo oeste, en donde abordamos por primera vez los viejos vagones con cubierta de aluminio, que hoy en día aún continúan circulando. Descendimos en la estación Broadview del metro, para posteriormente transportarnos en un autobús urbano que nos llevaría a nuestro destino final en el vecindario de Don Mills. Así iniciamos, junto con otro grupo de amigos, una estancia de poco más de un año en Toronto, que en ese entonces era la tercera ciudad más poblada de Canadá, solo después de Montreal y Calgary, pero que hoy se ha convertido en la principal metrópoli del país, con alrededor de 6 millones de habitantes, incluida su zona conurbada. Aquellos eran los tiempos en los que, en diversos círculos, se discutía la posible firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, o NAFTA, por sus siglas en inglés, entre Canadá, Estados Unidos y México. Y fue precisamente aquí en donde se iniciaron las negociaciones formales del acuerdo, con la celebración de la primera reunión ministerial el 12 de junio de 1991, por lo cual Toronto es considerada la ciudad en donde nació el TLCAN. Para los canadienses, México generaba expectación e interés, pero les resultaba un país sumamente desconocido, tanto como Canadá lo era para nosotros. De acuerdo con el Banco Mundial, a principios de la década de los 90, el intercambio entre ambas naciones era prácticamente nulo. Canadá destinaba a nuestro país únicamente el 0.4% del total de su producción y México a esa nación solo el 2.7%. Finalmente, el tratado fue firmado en 1992 y en 1994 iniciaba su vigencia, quedando atado el destino de las tres naciones, con la expectativa de que México pronto ocuparía un lugar protagónico en el concierto de las naciones. Como lo ha señalado Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, en ese entonces había una creencia generalizada de que la apertura comercial, aunada a unas reformas básicas, detonaría un rápido crecimiento económico en México, similar al de los llamados tigres asiáticos, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, cuyo Producto Interno Bruto creció entre 1970 y 1990 a una tasa anual promedio de 7%. En Canadá, los medios locales auguraban que en el futuro cercano, nuestro país llegaría a ser uno de sus más poderosos socios comerciales. México estaba de moda, y eso a muchos de los jóvenes de aquella generación nos hacía soñar, pues pensábamos que, como nunca antes, estaban dadas las condiciones para que lográramos avances significativos hacia el desarrollo. A 3 décadas del inicio del TLCAN, que en el 2020 cambió de nombre a TMEC, hoy nuevamente me encuentro en Toronto, a donde siempre resultará satisfactorio volver sin poder evitar ser invadido por un doble sentimiento de nostalgia. En primer lugar, por el inevitable transcurrir del tiempo y, en segundo, por las expectativas no cumplidas que México generó. Al volver a caminar por las calles de esta ciudad, surge la evocación de muchos y muy entrañables recuerdos vividos en aquellos años. Los amigos que aquí conocí, la casa en la que habitaba,
la escuela en la que estudiaba, los lugares que frecuentaba. Al mismo tiempo, resulta inevitable no ser presa de la melancolía por observar que nuestro país no logró alcanzar los niveles de crecimiento y desarrollo que varios analistas pronosticaron y que muchos anhelábamos. Tampoco el intercambio México-Canadá alcanzó grandes progresos. Hoy en día Canadá canaliza solo 1.3% del total de sus exportaciones a México y recibe de él 5.3% de sus importaciones. En tanto, México destina 2.6% de sus bienes y servicios a Canadá, país del que, en contraparte, únicamente recibe el 2.3%. Para los jóvenes aventureros de la generación de los 90 que atestiguamos aquellos acontecimientos y que nos ilusionamos con que México podría dar un paso significativo hacia el desarrollo, hoy, en 2024, en la conmemoración del 30º aniversario de vigencia del TELCAN o TMEC, queda la frustración por lo no alcanzado, por lo que pudo haber sido pero que no fue, por un sueño que no se cumplió.